Le agradezco al hermano Gilberto por haberme invitado, pero le doy honra al Señor por permitirme compartir de lo que Él me ha dado también. Y es un hermoso privilegio hablar de lo que Dios me ha dado y también desea que la iglesia sepa. Yo no me puse de acuerdo con Jason. Yo no me puse de acuerdo. Gilberto me dijo, hermano, desde enero, me dijo, hermano, saque un tiempito y comparte con nosotros. Y mirando, vamos a leer en Efesios, sobre un andar. Y no hablábamos con Jason al respecto. En absoluto, nunca nos llamamos para decir, oiga, el tema será tal o voy a dirigir tal cosa. Le daba gracias al Señor pensando en eso, cuando Él nos comentaba. Hay un dicho que tienen los rusos. Yo hacía algunos negocios con ellos y aprendí un dicho que ellos tienen. Pensando en el bebé, los primeros pasos son lentos y torpes. Los primeros pasos son lentos y torpes. Y quiero empezar con una pregunta para cada uno de ustedes y cada una de ustedes. ¿Cuánto tiempo lleva de creyente? No me conteste. ¿Es un bebé? Los bebés rápidamente al año y medio, algunos ahora más precoces, rápidamente avanzan y caminan. Y ya algunos corren. Y es una buena pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cuánto tiempo lleva de creyente y espiritualmente usted está corriendo, hermana, en las cosas del Señor? Hermano, ¿usted está corriendo ya en las cosas del Señor? ¿Está en la carrera? ¿Está animándose? Eso es algo bien llamativo. Nunca un verdadero creyente es un enano espiritual. Jamás. Hay un problema gravísimo si alguien no creció espiritualmente. Tal vez nunca conoció al Salvador y sencillamente se volvió un religioso de cada 8 días. Venir, ¿quién quiere creer en Jesús? Levante la mano, pase, lo bautizamos ya. No, una verdadera hija de Dios nunca va a estar conforme con lo que ha aprendido hasta ese día. El Señor quiere ese tipo de hijos animados. Claro, unos son más lentos, otros son más rápidos. Yo tengo 3 hijos. El de la mitad, el varón, es atleta, le gustaba, todos salieron con lo mismo, un problema en el corazón, igual que tiene mi esposa. Eso es lo único que los iguala. Del resto, son diferentes en sus vidas. Con esto quiero animar. Espero que algún día me vuelvan a invitar después del mensaje de hoy. Espero. Si no, no importa, nos veremos en el cielo, hermanos, y me van a decir allá qué pasó. Vamos a leer la escritura en el libro de Efesios. Muchos de ustedes tienen la versión del 60, algunas más modernas. Yo también la tengo, pero me gusta mucho mirar lo que dice en el griego, en el original. No es que yo sepa griego, les advierto. No, pero he aprendido algunas cosas que me amplían el panorama de lo que está en cada escritura y quiero compartirles con ustedes. Le coloqué al mensaje un título, La visión de la unidad del Espíritu. No en el Espíritu, sino ¿qué visión tiene usted, hermana y hermano, de la unidad del Espíritu? Usted como creyente, del Espíritu Santo, de la vida que el Señor le dio. Y vamos a Efesios capítulo 4.
Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí. Creo que esperamos que en estos 40 minutos podamos hablar algo de esos 5 versículos que están ahí. Padre, a través de nuestro glorioso Salvador, nuestro preciosísimo Señor Jesucristo, el que ascendió a los cielos y nos envió el otro Consolador. Esperamos que Él nos hable esta mañana. Ayúdanos a mirar lo que dice la Escritura para entender el propósito de tu vida, de tu corazón, para nuestra vida, para nuestro corazón esta mañana y en lo que nos reste. En tu Hijo así te lo pedimos, Padre. Amén. Qué bueno que esa Escritura dice en Efesios capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Rápidamente, yo creo que ustedes lo saben, pero vamos a contextualizarnos. ¿Cuántos años llevaba la iglesia de Éfeso? Según mis cuentas, según mis matemáticas, no debía llevar más de 18, 20 años, no creo que llevara más. No es tiempo para mirar los números, pero es para hacernos una idea. Por eso iba mi primera pregunta, ¿cuánto tiempo lleva usted de creyente? Tal vez los de Éfeso llevarían esa edad, 15, 20 años de creyentes. ¿Qué había pasado? ¿De dónde habían salido aquellos? Eran una cantidad de gentiles, gente que no conocía a Dios, en medio de una sociedad corrupta, inmoral, egoísta. ¿De quién habían aprendido eso? Era todo lo que habían recibido de sus dioses, ¿cierto? El famoso dios Cronos, creo que todos conocemos la historia, tuvo 7 hijos y lo que hacía era comérselo rapidito cada vez que nacían, exceptuando el último, que fue Zeus, ¿cierto? Esa es la historia, egoísta. Un hombre que no quería compartir jamás el trono con sus hijos. Pero en el capítulo 1, Pablo nos enseña, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cambió el concepto religioso del egoísmo. Cambió el concepto religioso de lo que habían aprendido a través de esta cultura. Y dice, el Padre que yo vengo a decirles que es Dios, es generoso. Es un Padre amante que quiere compartir la herencia con su hijo y con los otros hijos que quiere adoptar. ¿Qué diferencia de ese Dios anterior que habían conocido? Egoísta, asesino, malvado. Eso había quedado en la mente de aquella cultura de Éfeso. No está sacando nada de otra cultura, está utilizando la misma gente que está en esa cultura con algo diferente, que han conocido ahora un Dios amoroso, clemente y misericordioso. De hecho, nunca se había utilizado la palabra amor, conforme nos decía nuestro hermano Jason esta mañana. Esa palabra ágape no se conocía en el idioma de aquel entonces. Eran todas las otras 3 palabras que se encuentran en el griego, ¿cierto? Pero eso de dar sin esperar nada a cambio, eso no existía. Fue una nueva palabra que difícilmente cabía en la mente de aquella iglesia que empezaba. Pero con ese contexto vamos al capítulo 4, donde empezamos.
Ahora, cuando en el primer capítulo habla a los santos y fieles, es interesantísimo por qué el Espíritu Santo coloca ese orden en la expresión textual, ¿cierto? Santos y fieles. No dice, bueno, para los fieles. No, primero son santos, apartados, pero luego para los que se la quieren jugar por su Salvador. Para los que viven una vida para su Salvador. Para los que conocieron a su Salvador y lo toman para sí. Para ellos es esa palabra. Habla de santidad y de fidelidad. Y me llama mucho la atención porque en el idioma original dice, para los santos que están en Éfeso, infieles en Cristo. Me hace pensar que no todos los que iban a la iglesia eran fieles en Cristo, pero ¿eran qué? Eran santos. Bien llamativo esto, ¿cierto? Y les decía que de pronto no me quieran volver a invitar porque me quiero meter en su corazón. Me quiero meter en su vida diaria. Me quiero meter en su intimidad, allá en el trato personal con su familia, con sus empleados, con su jefe, con sus hermanos en la iglesia. Y así vamos entonces al capítulo 4. Preso, envía todas estas notas Pablo y luego nos dice, le ruego que anden como es digno de ¿qué? De la vocación. ¿Qué es vocación? ¿Qué nos viene a la mente como vocación? Es cierto, es el llamamiento, ¿cierto? Es algo precioso. Normalmente identificamos la palabra vocación con la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Este tiene vocación para ser cura. Y aquella tiene vocación para ser monja. Es decir, ¿qué? Su corazón está inclinado. Ahí esa no es la expresión textual que se encuentra aquí en la Escritura. Habla es de un llamamiento especial, pero nos habla específicamente a andar. Le ruego. Esa palabra rogar es llamar a un lado. Llamar a alguien a un lado. Esa es la traducción real del original. Le ruego, venga, yo quiero hablar con usted. Y es lo que el Señor quiere día a día, llamarnos a un lado para amonestarnos en cómo estamos viviendo nuestra vida diaria. Os ruego. Dice exhorto, es apremiar a alguien para que siga un curso de conducta, siempre en anticipación mirando al futuro. Cuando el Señor nos llama a un lado, nos exhorta a un lado por algo que debemos hacer, nos está haciendo ver el futuro, que cambiemos nuestra forma de vivir, que nos arrepintamos de nuestra forma de vida. ¿Qué es arrepentirse? ¿Cómo? Es un cambio. Es sencillamente. Normalmente utilizamos esa palabra, arrepiéntase. ¿Con quién? Con los incrédulos. Arrepiéntase y conozca a Cristo. No, hermanos. Nosotros nos arrepentimos los que hemos conocido al Señor de nuestro mal camino, de nuestro mal actuar, de nuestras malas palabras, de nuestra vida egoísta. Ese es el arrepentimiento. La iglesia no necesita eso, ¿cierto? Somos santos. Estamos en una nube. Volamos, ¿cierto? ¿Será así? No, hermanos. Es necesario en esta sociedad corrupta que estamos viviendo este día arrepentirnos y no vivir como la sociedad nos quiere amoldar, según lo que nos dice allá en Romanos capítulo 12. Miremos siempre el futuro,
ese llamamiento espectacular del cual el Señor nos dice, les ruego que anden. ¿Qué significa la palabra andar? Caminar, movimiento, es el conjunto de toda actividad de la vida individual del creyente o del incrédulo. Todo ese es el incrédulo anda sin Dios. El creyente se supone que debe andar con Dios. Es la vida diaria, es ese conjunto de vida. Ahora, aquí en el 4.1, como en el 5.2, que nos leyó el hermano Jason, dice, y andad en amor. Me llama mucho la atención, ¿por qué esa exhortación de Pablo a esa iglesia? ¿Por qué sería? Porque no estaban andando espiritualmente conforme el Señor había llamado a la iglesia y ellos la habían conocido. Por lo tanto, me hace ver aquí que tiene que haber una novedad de vida. Que tiene que haber algo que nos hace y nos pudo haber hecho y nos hará cambiar hacia adelante en nuestra forma de vida. Andar. ¿Cómo qué? Como es digno del llamamiento. Como es digno de los creyentes, ¿cierto? ¿Sí? No, hermanos. ¿Quién fue el que a usted le llamó? Ese precioso y eterno Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando para llamarle a usted, para llamarme a mí a una nueva vida. ¿Qué características tiene ese Dios? Primera, ¿cuál es? Santo, santo, santo. Ande dignamente para con él, me dice el Señor. Yo soy santo, ande dignamente, Víctor. Mi llamamiento fue de una persona santa, salió de mi boca que soy santísimo. Ese es el llamamiento que yo debo oír. No es el llamamiento de los pastores en la iglesia. No es el llamamiento de los ancianos. No es el llamamiento de su esposa o sus padres, sus hijos. Es directamente el llamamiento de Dios. ¿Quién le llamó a usted a su camino? Si no fue el mismo Dios. ¿Recuerda cuándo le llamó? Para mí, el hermano Gilberto me ayudó en la oración en ese entonces. El Señor trabajó conmigo unos cuantos años antes y aquella noche nunca la olvidaré. Debían ser como las 7 de la noche. Y vi a mi Salvador, a mi precioso Señor Jesús muriendo por mí en la cruz. Yo no entendía ni papa de lo que estaba pasando. Pero esa noche que tanto luché, entendí que era un pecador y necesitaba un Salvador. Y ese era Él el que estaba muriendo en la cruz por mí. Yo no sabía de Deuteronomio, de Éfeso, de nada. Ya no sabía nada de eso. Pero una cosa sabía, que era un pecador y que necesitaba un Salvador. Si hay alguno aquí que esta mañana, que lleva mucho tiempo viniendo, pero no es salvo, llegó el tiempo de que oiga a Dios. Y se arrepienta y le busque como su Salvador. Y a los que llevan tiempo y nos es necesario cambiar de actitudes, también nos es necesario oír la voz del Señor esta mañana. Eso fue hace más o menos como 45, 47 años. Por eso Gilberto decía, ya no tenemos pelo, ¿no? Ya los años nos pasaron. Ese llamado jamás lo olvidaré. Y todas las mañanas, y cuando voy a la cena de mi Señor, a verle, a recordarle como lo hicimos esta mañana, Él es mi Salvador, Él es el Santo, Él es el puro, Él es el poderoso. Ese es el llamamiento que salió de la voz de Él. ¿Qué tanto conoce usted a ese que le llamó? ¿Qué tanto lo conoce? ¿Lo conoce más hoy que hace un año que nació? ¿O 2 años? ¿O 5? ¿O 10? ¿O 15? ¿O 20? ¿O 30? ¿O 40? Jamás dejaremos
de crecer en el conocimiento del Señor, porque ese es el deseo del Espíritu Santo, que conozcamos cada día más de nuestro Salvador. Ahora, nos habla de que andemos, de que caminemos, de que nuestra vida diaria podamos entenderla. Andar en sabiduría, en Colosenses nos dice. Andad en la verdad, en segunda de Juan. Negativamente también, andar en la carne. Ahí en Efesios 4, 17. Como los que no conocen al Señor. Y hermanas y hermanos, esto es impactante para la iglesia al día de hoy. ¿Cómo conocerán a un Salvador que cambia vidas si nosotros no estamos dando concurso y testimonio de la nueva vida con la cual el Señor nos salvó? ¿Cómo creerá nuestra familia? ¿Cómo creerá su esposo o su esposa que no es creyente? Sus hijos que no son creyentes. Si usted, si yo no damos concurso de esa nueva vida. ¿Pero qué? Vamos a oración. Señor, te ruego que le cambies el corazón a mi esposo, a mis hijos, a mi esposa. Y no hemos cambiado nosotros. ¿Qué van a ver en nosotros? Hipocresía. Prefiero seguir con el Dios egoísta, con un Dios mentiroso que dice que cambia vidas y en usted no la cambia, pero usted la pronuncia. Eso se llama hipocresía. ¿Cuánto tiempo lleva rogando por su pareja que no es creyente? ¿Cuánto tiempo lleva rogando por sus hijos que no son creyentes? Yo puedo decir, hermanos, que duré 30 años orando por la salvación de mi hijo, el de la mitad. Fue levantado con las niñas en la misma casa, comió igual, los colegios, todo igual, vio a sus padres llevándole a la iglesia, todo este tipo de cosas pasaron y nunca fue salvo. Y enfermo le decía, te vas para el infierno hoy, cuando estaba en la clínica. Mi esposa me decía, no seas tan duro, te vas para el infierno hoy si te llegas a morir. En la pandemia el niño pequeño, uno de sus hijos, quiso saber más del infierno. Me dijo, llame a su abuelo. Y volví a hablarle. Y en ese entonces hablé algo sobre la conversión de Pablo. Y volví a decirle a él, a mi hijo, hijo, te vas a ir para el infierno si no crees en él. Y me dijo, papi, te quiero decir que parece que ya me tumbó del caballo. Esa fue, hermanos, 30 años. Nunca él me vio gritando a su mamá, golpeando a su mamá, o borracho, o irresponsable en la casa. No es que sea el mejor ejemplo como esposo, porque le pueden preguntar a ella, ¿cierto? Seguramente todos somos buenos esposos, ¿cierto? Ojalá le preguntaran a nuestra pareja, a nuestra esposa, ¿no? Pero ellos vieron un buen testimonio. Y hoy dice, gracias por ese ejemplo. Hermanos, no dejemos de orar, pero no dejemos de vivir la vida que aquí nos manda andar. Andar en nuestra vida diaria. Ese llamamiento cuyo origen, naturaleza y destino son celestiales, incluye la invitación a que miremos a ese Dios eterno. Especialmente la invitación de Dios para que aceptemos los beneficios de la salvación. ¿Usted conoció a Jesús un día? Sí, muy bien. ¿Qué beneficios obtuvo cuando lo recibió? A ver, rápido, ayúdenme, ¿qué beneficios? Ser hijo, ¿qué más? Sellado, vida, salvado. Hermanos, ¿cuánto nos olvidamos de ese llamamiento? Nuestra vida
la rutina espiritual, la rutina religiosa nos carcome. Por eso dice, no se olviden del llamamiento celestial, de ese Dios omnipotente, poderoso, que nos hizo herederos, que nos hizo santos, que nos hizo puros. Todo lo que Él tiene en mente. Pero luego nos dice que ¿cómo fuimos llamados? ¿Cómo es ese llamamiento? ¿Cómo es la vida digna? ¿Cómo es el andar diario? Dice, anden con toda humildad y mansedumbre. Es bien llamativo que en el original dice, fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad. ¿Qué es humildad? Sencillo. ¿Qué más? Ver a los demás superiores. Muy buen punto. De corazón. Muy bien. ¿Cómo nos gusta ver a los demás como superiores a nosotros, cierto? ¿Cierto que sí? Habla de dos palabras. Es una mente que no se levanta mucho de la tierra. Esa es más o menos la traducción de la palabra. Son dos palabritas. Es la mente, el asiento de la conciencia, la parte reflexiva del ser humano, para que no se enaltezca, para que la mente esté colocada lo más abajo posible de la tierra. Que no se levante. Eso es ver superiores a los demás que a mí mismo. Pero les confieso, hermanos, que no es fácil, o sí es fácil. Y aquí nos invita a que andemos de esa forma, viendo a los demás. ¿Cuántos de nosotros aquí en esta asamblea o en la iglesia del Señor vemos a los otros hermanos como superiores a nosotros? Díganme, ¿qué hacemos? ¿Y por qué él? ¿Y por qué ella? ¿Y por qué yo no? Eso no pasa aquí, ¿cierto, hermanos? Me alegra que no pase aquí. Me alegra. Hermanas, hermanos, eso es el andar en humildad. Eso es algo impresionante en la iglesia del Señor. Aquella cultura les decía, tú eres lo mejor. ¿Y qué dice la cultura hoy? Tú te mereces lo mejor. Tú eres. No te importa, pasa por encima. Hay un gran presidente en este momento del mundo que dice, la forma de alcanzar el éxito es ¿qué? Pasando por encima de quien sea. Y eso está permeando a la iglesia el día de hoy. Hermanos que estudian la palabra, muchachos, viejos, o los que cantan en un coro, o los que tienen buena voz, o los que trabajan con niños, cuidado con decir, yo sí sé, yo sí, yo estudié en Harvard o en Yale, o estudié en la escuela de aquí al lado y yo sí terminé. Y ese hermano humilde es, no, ¿por qué él está trabajando en la obra y yo no? Con toda humildad, hermanos. ¿Cómo hace falta eso en la iglesia el día de hoy? Cuánta humildad. Así nos dice que nuestra mente sea muy puesta abajo. Muy puesta abajo. Con mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Tener todo bajo control. ¿Cierto? No solo consiste en un comportamiento externo, hermanos, sino realmente tener un pensamiento tranquilo en relación con los demás.
Aquí hay algunos historiadores y estudiosos de la Biblia que hablan de la mansedumbre y de la longanimidad. Y me llamaba mucho la atención dos puntos que tenían. Sencillamente, si tenemos que ser llamados a cuentas, no debemos discutir ni resistir. Esa es la disposición de una persona humilde y mansa. No voy a ponerme a discutir. No voy a ponerme, yo sí, y me salgo de cueros. No, hermanos. Y longanimidad es la cualidad de autorrefrenamiento ante la provocación, que no toma represalias y que no se apresura ni castiga con celeridad. Mucho cuidado con eso, hermanos. Nos dicen algo y somos peor que una cauchera bien tensada. Reaccionamos de una. No, hermanos. El verdadero creyente debe actuar de una forma diferente. Ahora nos dice que lo hagamos, que vivamos con humildad, mansedumbre, longanimidad, soportándonos. ¿Con qué? Con paciencia. Oh, cómo es de fácil esa escritura, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo es de fácil? ¿Qué es soportar? Sostener, ¿cierto? Pero sostener ¿cómo? Hermanos, si yo quisiera levantar esto y tenerlo aquí arriba, un peso grande en mis manos, eso sería soportar. Algo que tenga yo que hacer fuerza. Eso es lo que significa mantener arriba, sostener en alto. ¿Cuánto sostengo en alto a mi hermano con el cual tengo diferencias? ¿Cuánto sostengo en alto a mi hermana con la cual no me llevé bien? ¿Cuánto la tengo allá arriba? ¿Saben qué? Muchos la tenemos, pero ¿saben qué es lo que queremos hacer teniéndola arriba? ¡Ah! ¿O no es así? Hermanos, la palabra que aquí me habla, aneco, es sosteniéndole arriba. Hermana, hermano, usted es difícil, téngalo arriba, ore al Señor que le dé fuerzas para sostenerle. No quiera botarla por la ventana. No quiera hacerlo, hermana. Esa no es la forma de un andar de un creyente. Eso hacían los hijos de ese Dios egoísta, asesino. Esa era la cultura. Si no puedes con tu enemigo, únete, entonces venga para acá. No, sí, yo la sostengo. Hermana, tú eres difícil, pero te sostengo arriba. Hermano, tú eres difícil y pesas más, pero el Señor me dé fuerzas para sostenerte y no dejarte caer. Hermana, hermano, esa es la verdadera vida cristiana. La vida cristiana no es venir cada 8 días aquí. Aquí nos reunimos sencillamente para recordar por medio del pan y de la copa el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador y a Él como persona en toda su obra. Pero eso ¿cuántas veces es en la semana? ¿Cuántas veces lo hacemos? Una. ¿Y el resto de la semana? ¿Cuánto soportamos a los hermanos del resto de la semana? ¿Nos soportamos cuánto? ¿1 hora? Uy, Sandra, ojalá termine rápido esta hora. ¿Cierto? Ojalá rapidito. Y cumplí, salí y dentro de 8 días vuelvo. Esa será una vida cristiana, hermanas. Aquí habla del andar como es digno delante de Dios permanentemente, que fue quien nos llamó. Soportándoos con paciencia. ¿Qué es paciencia?
Paciencia. ¿Qué es paciencia? Hermanos, dice alguien que es permanecer abajo. Una cosa era la mente abajo, pero la paciencia es ¿qué? Realmente estar completamente abajo. Expresa que ante la adversidad yo voy a tener esa posición baja y no me voy a salir de casillas. ¿Cuándo no me salgo de casillas? Ustedes le pueden preguntar a mi esposa, si algo luchó el Señor conmigo o ha luchado es con mi temperamento. Oh, cómo me hizo sufrir, no. Y conozco algunos que tienen ese mismo temperamento. No, con paciencia. Hermanos, hay dos preguntas que debemos hacernos aquí. Muchas veces decimos, ¿y por qué debo ser yo el que siempre se baja y no mi hermano? ¿Por qué tengo yo siempre que bajar la cabeza? ¿Lo hemos escuchado? ¿O no? Aquí no se utiliza eso, ¿cierto? Me alegra. Me alegra. ¿Por qué soy siempre yo? A usted fue quien le llamó el Señor, hermano, con su voz santa y poderosa. Deje que Él trate con ella o con él, pero usted, bájese. Esa es vida, el andar, vida cristiana. Sopórtense unos a otros, soportándoos unos a otros. Hermanos, esa palabra es una sola, unos a otros, uno solo. Sopórtense como uno. ¿En qué, hermano Jason? ¡Ay, qué palabra! Juan 3:16. ¿Cómo lo sabemos de memoria? El versículo más conocido, ¿no? Hermanos, esa pequeña palabra ahí expresa la voluntad de Dios a sus hijos con respecto a la actitud que tienen que mostrarse mutuamente. Soportándoos unos a otros en amor. Y queridos hermanos, esa es la palabra característica inmensa que nombra al cristianismo. Si nosotros no hemos entendido eso, hermanos, creo que no hemos entendido Juan 3:16. No hemos entendido Juan 3:16. Pero ¿sabemos Juan 3:16 o no? Lo sabemos, ¿cierto? A mí me encanta. Yo soy muy malo para memorizar, hermano. Yo tengo que escribir todo, hermano. La cabeza no me sirve ya ni para el pelo, ¿no? Pero, hermanos, hay cosas que sabemos de memoria, pero no aplicamos. ¿Y dónde empieza la mayor prueba del amor? ¿En qué parte de nuestra vida diaria? ¿En dónde? ¿En dónde empieza? ¿En dónde, hermana? Ahí en la casa, ¿cierto? Ahí le echa el brazo, ¿cierto? Ahí es, ahí en la casa, ¿no? Porque es que allí nos conocemos mucho, allí sí sabemos cómo somos, soportándonos en amor, ¿no? Hay veces yo le digo a mi esposa, yo me propuse algo, siempre me levanto a orar y a estudiar y le preparo el café y dije, voy siempre se lo llevo a la cama. Esa me propuse desde hace años. Y hay veces voy y le digo, mi amor, ahí está el café. Y no siempre estamos bien. Yo le digo, te amo. Pero así me diga eso. Propuse amarle. Seguramente si ella me pregunta, va a hacer muchas cosas contra mí. Pregúntenle seguramente, ¿no? Pregúntenle. Pero me propuse, la amo a pesar de que me diga, le amo.
Hermanos, esa es la palabra característica del verdadero cristiano. El amor. Eso es lo que nos debe identificar. Pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Qué sucede y por qué hay esta invitación? Solícitos en guardar, ¿qué? La unidad en el espíritu, ¿cierto? No dice en el espíritu. La unidad del espíritu. ¿Qué significa esto? Solícito es apresurarse a hacer algo rápido, esforzarse rápido. En guardar significa vigilar algo, preservarlo, conservar una cosa, retenerla, evitando que desaparezca, se pierda o se altere. Hermanos, siendo uno, la unidad del espíritu. A mí me llamaba mucho la atención esta expresión que es el corazón del mensaje. El espíritu es uno. Y me dice que debo ¿qué? Preservar, cuidar ¿qué? La unidad del espíritu. Es como si yo voy a coger a Gilberto de un brazo y lo tiro, Sandra lo coge del otro, Paola lo coge de una pierna y le tira, Fabio de la cabeza. Estamos tratando de despedazar el espíritu. En este caso, a mi hermano Gilberto. Qué delicado es, hermanos, cuando aquí me dice solícitos en guardar. En mis años de creyente y en mi experiencia personal con mi Señor, como pastor de iglesia, como anciano de iglesia, me he dado cuenta lo frágil que es mantener la unidad. Muy, muy frágil. Se rompe por cualquier cosa. Por eso aquí me invita rápido, solícito, no permita desmembrar el Espíritu Santo. Cuidado, hermana. Cuidado, hermano, con intentar desmembrar al Espíritu Santo. Sabemos que es imposible, ¿cierto? Pero nosotros lo hacemos con nuestra actitud diaria. Cuando andamos en discusiones, en peleas, es como querer romper el Espíritu, porque el Espíritu está en usted. Ahí más adelante dice, una fe, un bautismo, un Espíritu. Es la persona de Dios. Es la persona importantísima que el Señor Jesucristo nos dio para que viviera en nosotros. Y es uno en la iglesia. El Espíritu es el mismo en usted, hermano, en usted, hermana, en mí. No hay uno diferente. ¿Por qué queremos desmembrarlo cuando no tratamos de cuidar rápidamente la unión entre los hermanos? Hay algo que no está funcionando bien. Creo que no conocemos el interés de Dios, de lo que le costó a su Hijo para hacer ¿qué? Una iglesia. Ahí dice, un cuerpo. Un espíritu. Nos hizo uno solo. Hermano, cuán importante es que en nuestra mente y corazón haya claridad de lo que está viviendo en cada uno de nosotros. Y que somos uno. Cada uno con los dones, cada uno con las diferencias. Somos uno. Guardar la unidad del Espíritu, ¿en qué? En el vínculo de la paz. ¿Qué es un vínculo? Es aquello que une juntos algo. Es aquello que une juntos. Es aquello que liga juntamente de manera firme. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué le liga a usted, hermano, con el hermano? ¿Qué le liga? ¿Venir cada 8 días? Allá atrás, hermano, ¿qué le liga a usted aquí con el hermano? ¿Qué le liga? ¿Venir cada 8 días? ¿Cuánto tiempo ora por su hermano? ¿Cuánto tiempo se está interesando por su hermano o por su hermana que tiene dificultades? Que no tiene empleo, que no tiene salud, que tiene dificultades. ¿O me liga solo?
la parte religiosa de cada 8 días. Hermanos, llegó el momento de cambiar nuestra forma de vivir en esta sociedad corrupta, en esta cultura. ¿En el vínculo de qué? De la paz. ¿Qué es paz? Paz es la relación armoniosa entre los hermanos. Eso es lo que dice aquí. Entonces, sintetizando, porque se me acabó el tiempo, solo llegamos hasta ahí. Cuidado con la fragilidad de la unidad, de ese vínculo que se puede romper cuando yo no ando en paz con mi hermano, cuando no hay armonía con mi hermana, cuando tengo dificultades de cualquier tipo con mi hermano. Mucho cuidado con eso, porque aquí me dice, solícito en guardar la unidad. Víctor, cuidadito, Víctor, con romper la unidad, que a él le costó su sangre y nos dio su espíritu. Ese poderoso Salvador que nos envió a su espíritu. Un solo cuerpo. Hermanas y hermanos, hasta ahí, por causa del tiempo. Esta historia continuará algún día. Llegó el momento, queridos hermanos. Cada una. No empecemos a decir, eso es para mi hermano. Eso le cayó a fulana de tal. ¿No? Y los que están en el coro que se creen así. Hermanos, mucho cuidado con romper la unidad del vínculo que tenemos, que nos une, la paz. ¿Cuál era el objetivo? Andar dignamente, porque la boca del que nos llamó es digno de que andemos para con él. Vamos a orar. Oh, amado Dios, no entendemos, Señor, que de lo más vil que somos nosotros, hayas querido sacrificar a tu Hijo para salvarnos y darnos una nueva vida. Padre, más bien te confesamos que hemos pecado contra ti. Al tener dificultades con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros jefes, perdónanos, Padre. Pero si nos has hablado hoy, te rogamos que ese bendito Espíritu que mora con todo el poder en nosotros, nos inste a cambiar nuestra forma de vida, para poderle dar gloria al que la merece, al que derramó su sangre por nosotros. Gracias, Padre, por la libertad de poder hablar de tu palabra. Llévanos, Señor, en tu bondad a nuestro sitio, en tu tiempo. En tu bendito Hijo, así te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Buena semana, hermanos. Muchas gracias para ustedes.